Muy buenas y bienvenidos al último McGuffin. Bienvenidos al programa de SIDTV El Puerto que rinde homenaje al séptimo arte y a la pequeña pantalla. Muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí con nosotros y bueno, pues después del especial que le dedicamos a Dune la semana pasada, hoy retomamos un poco nuestro ritmo habitual de secciones y hoy traemos series. Hoy vamos a hablar de una de las que está considerada como las mejores series de la historia. Hoy vamos a hablar de Hermanos de Sangre. Pero antes de llegar ahí, pues también tendremos más cosillas, también tendremos nuestra sección de noticias y también hablaremos con nuestro compañero Akira Hikawa en su sección Kinemaglosia o Kinemaglosía. Bueno, no sé, ya después nos contará él cómo va. Antes de empezar con nuestra sección de noticias, como siempre, presentamos a nuestros colaboradores aquí hoy en la mesa. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? ¿Vienes con ganas de hablar de una de las mejores series bélicas de la historia? Y además ya vi Dune por fin, que hablamos mucho la semana pasada y me encantó. Tengo que decir que estaba muy bien. Que la gente aproveche para ir al cine ahora, que hay entradas un poquito más baratas. Hay que verla en pantalla grande y además verla, si queréis después, pasáis por el programa, que lo tenemos también ya colgado en la web de 7TV El Puerto, y repasáis un poco lo que comentamos, sin spoiler, pero hablamos mucho y bien de Dune. También con nosotros Alberto Barrios, ¿qué tal? Muy bien, una semanita más. ¿Cómo va después del paso por Hermanos de Sangre? Pues bastante bien, bueno, ha sido lo único que me ha dado tiempo junto con Crymatch ver este fin de semana. Ha habido visitas, historia, entonces no se ha podido hacer todo lo que uno quería viendo. Y bien, y con muchas cosas pendientes, que yo creo que hablaremos ya las próximas semanas. Pues seguiremos. Siempre es una ya tónica pendiente el tener cosas en nuestra lista pendiente de series y pelis, pero por lo menos nos vamos quitando cosillas que ya el verano nos sirvió un poquito para eso. También con nosotros, Alejandro Carreto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, deseando ya de hablar de Band of Brothers, de Band of Sangre. Brothers. Es una de las series potentes, de las mejores series de la historia, de las que más cariño se tiene y de la que yo creo que siempre hay que volver un poco sobre ella, aunque sea una vez al año. La verdad es que sí, yo, te lo he dicho antes fuera del programa, yo creo que me la vi ayer entera y creo que es la sexta o séptima vez que me la veo. ¿Sexta o séptima ya? Sí, la verdad es que es un producto que merece mucho la pena revisionar. Y está hecho con mucho cariño y es muy fiel a la historia. Entonces, yo lo recomiendo muchísimo. El que no se lo haya visto, por favor, que vaya corriendo a descargárselo o a hacer lo que quiera con él, pero que se la vea ya. Se la vea. Bueno, como decimos, hoy vamos a dedicárselo un poquito a Hermanos de Sangre, pero antes vamos a tener sección Kinemaglosia o Kinemaglosía, pero para eso nos hemos traído a nuestro compañero Akira Hikawa aquí al estudio, que no está entrando desde la lejanía de Mallorca. Así que hoy sí. Muy buenas tardes, bienvenido al estudio de nuevo. Muy buenas tardes a todos. Bien, presente. No me da tiempo de saber si era Kinemaglosia o Kinemaglosia. 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 Sí. Entonces, al final, la primera impresión es lo que cuenta siempre. Sí. Pues nada, bienvenido. Con ganas de dedicar tiempo a tu sección. ¿Que nos puedes adelantar algo o todavía lo quieres mantener en secreto? Bueno, puedo decir que va sobre lenguas inventadas. Inventadas. Vale. Bueno, pues esa ha sido un poquito la presentación, pero como siempre antes de comenzar os dejamos con el sumario, que eso ya seguro que os quita todas las dudas que tengáis sobre el programa de hoy. En el último McGuffin de hoy, Netflix hace Tudum. Nos visita One Punch Man en persona. No pienso hacer un chiste de esta serie. Bueno, pues como hemos dicho antes y como bien ha puesto en nuestro sumario, hoy vamos a hablar en sección de noticias sobre todo lo que dio de sí el Tudum, que hablando de nombres y lenguas inventadas no veo mejor nombre para un festival de Netflix que ese propio título. Buena retahíla de tráiler, de noticias, tanto en series como en películas y bueno, pues vamos a hacer un poquito un repaso de lo mejor que nos dieron este festival de Tudum 2021 y bueno, pues para eso tenemos aquí a Alberto Barrios que nos va a contar un poquillo de lo mejorcito, lo mejor de lo mejor lo superior, porque es verdad que hay un montón, tengo aquí apuntado un montón de listas y de series de pelis, pero se puede reducir un poquito, ¿no? Efectivamente, yo en principio resumiría en que tenemos trailers de Stranger Things, de la cuarta temporada de Ozark también, de la primera temporada de Cowboy Bebop, que viene a ser un poco sorpresa y no sé si polémica. Y probablemente lo que más miedo nos dé, ¿no? Porque la serie de animación, obviamente, el anime sí es cierto que está muy cotizado, obviamente, porque es un clásico de la animación. Pero bueno, a ver cómo resurge. Lo que pasa es que ya venimos de
de cuando traspasaron Death Note al live action, entonces, Sí. claro, tiene un poquito de miedo, ¿no? Ya no te Full Metal Alchemy, no sé, hay unas cuantas... Hay una Bleach, Sí, pero hay siempre, unas cuantas antecedentes. pero siempre ha habido muchos live action japoneses. Claro, siempre. En este caso, Netflix el primero que hizo fue Death Note, por así decirlo, salirse de la tónica. Ghost in the Shell también. Ghost in the Shell. Pero bueno, eso es una película de Hollywood, digamos que yo no lo asemejo a todo eso. Que esto es otra, para mí pero otra los cosa. precedentes son muy malos. Ya. Dragon Ball. Dragon Ball, es verdad. Evolution lo Yo solo llamaban. tengo una esperanza y es que Bueno, ahora van a hacer, después de van a tantas hacer uno malas de los experiencias- Caballeros del Zodíaco también, un live Sí, action. correcto. O sea que- pero que después de tantas ya adaptaciones igual han aprendido. sí, a lo mejor A lo sí. mejor. Pero es que después viene el live action de One Piece, que yo no sé cómo lo van a hacer. O lo hacen súper fiel y se deja un presupuesto a nivel creativo y tal, ¿vale? Lo dudo. O lo modifican tanto que ya será pues como la película de Super Mario Bros. De los años 80. Ojalá. Comparado con la película, con la energía de juego, Esa ¿sabes? película está Yo le tengo mucho cariño a esa peli, ¿eh? Yo también. Pues bueno, como bien has dicho, tenemos Stranger Things, temporada 4, llegará en el 2022. Ozark, también la temporada 4. Ozark es una serie que tarde o temprano, yo creo que Hay que- aparecerá por hay que aquí, decir, porque creció hay a que la traerla, sombra sí. de Breaking Breaking Bad, Bad. era la Breaking Bad de Netflix, y ya cuando le pones los títulos La mataron, comparándolo con ahí otros, la la mataron. matas, básicamente. Cobra Kai, también temporada 4, Correcto. aunque esta sí hace muchos anuncios, siempre es recurrente que esta sí le están dando un poquito de cancha, por lo menos para que la gente se vea las primeras temporadas. Que está funcionando muy bien, ¿eh? Está funcionando y decir que esta serie venía de YouTube, que la creó en YouTube, la puso después en abierto para todo, puso el primer capítulo gratis en YouTube, era vetada para que la gente, YouTube intentó hacer una especie de Netflix pero suscripción, pero no funcionó para nada y lo abrió y después Netflix compró los derechos, hizo esa tercera temporada y ahora la cuarta. Y por último yo creo que The Witcher, que es lo más inmediato por así decirlo y de lo más esperado, ¿no? Que nos llega a diciembre. Correcto. También teníamos alguna sorpresilla como la vuelta de Tyler Rake, que fue una de las sorpresillas del año pasado, que bueno, que parecía una película así en principio menor, pero parece que el bueno de Chris Hemsworth pues sí que la sirvió para tener esa segunda temporada, esa secuela de una de las mejores pelis de acción del año pasado. Sí, sobre todo eso, porque era, no sé si venía con los creadores de John Wick o los directores o algo, o era por ahí. Hablando de memoria, creo que el director de especialistas de John Wick es el director de Tyler Rake. Yo sé que venía por ahí con un halo de John Wick. Y el caso es que funcionó muy bien a nivel de acción, una película muy entretenida y además con planos, secuencias y demás, decir espectaculares, con lo cual yo creo que gustó bastante para los fans del género, ¿no? De acción. Luego también tenemos por ahí alguna que otra cosilla interesante, como la de No mires hacia arriba, que parece que tiene una premisa así bastante interesante con el tema del asteroide y un casting brutal entre Leonardo DiCaprio, etcétera, etcétera, ¿no? Meryl Streep, Jonah Hill. Sí. La segunda parte también de La Casa de Papel, que ya se estrenó primero hace poco, que nos llegará también el 3 de diciembre. Bueno, de Sandman, esa adaptación de Neil Gaiman, que es otra de esas obras que es muy difícil de adaptar. Bueno, ahora que se ha estrenado también La Fundación, viene en Apple TV, que también he visto el primero. Que a Fundación le está cayendo una también, más bien no aciertan, ¿eh? Yo he visto el primero y es cierto que como no conozco los libros me ha gustado bastante. El primero es muy fiel al libro, pero ya el segundo se le va la olla y no tiene nada que ver. Entrando un poquillo más en materia, el tráiler de Stranger Things, que parece que le van a dar esa vueltecita de hoja que necesita la temporada. ¿A vosotros os apetece ya algo diferente? ¿Estáis cansados ya de la fórmula? ¿Hace falta savia nueva? El trailer que han puesto suena mucho como Casa Encantada. A mí me mola. La verdad. Yo estoy deseando, a mí Stranger Things me encanta. Lo que pasa es que a lo mejor la fórmula ya que tenía... Efectivamente, monta un poco esa premisa, ¿no? Casa Encantada, una cosa así. No parece que sea muy continuación de las demás temporadas que hemos visto, ¿no? No, la verdad es que no sé dónde van a meter ahí el Upside Down ¿no? Pero... El problema es que ya se ha dilatado mucho, ¿no? Su presencia en Netflix, es decir, se ha demorado demasiado ya la nueva temporada y parece que la gente ha perdido mucho el interés. Vamos a la última, ¿no? Sí, bueno, los niños ya si será la última porque... van a estar casados y con sus propios niños. ¿no? En el tráiler se nota, ¿eh? Yo me sorprendí un poco, digo, ostras, han pegado el estirón Aquí ya. algunos Y algunos se afeitan, ¿no? Sí, hay algunos ya que... Pensando en la hipoteca ya, casi. Con respecto a Cobra Kai, que también era una de las que teníamos así más apuntada, a mí sí es verdad que ha sido una serie que me ha ganado poquito a poco, desde que se estrenó en YouTube y venía un poco con la premisa y la carta de la nostalgia, pero poco a poco yo creo que ha ido cogiendo su sitio.
poniendo su identidad propia encima de la mesa y utilizando la nostalgia de una forma un poquito más correcta, ¿no? No solo la carta de nostalgia para enganchar a la en gente, plan, sino te que... traigo por la nostalgia, te traigo aquí, pero Y que te sepas que te voy a enseño- mostrar esto, ¿no? Ahí Esta es está. la otra cara, la menos amable de Cobra Kai y todas estas cosas. Y yo creo que ha funcionado bastante bien. Nos llega el 31 de diciembre, así que habrá que esperar unos meses para verla. The Crown también ha anunciado ya fecha, que estará para 2022. De hecho, y- están rodando aquí en la provincia, en Jerez están actualmente, van a rodar por aquí, por Málaga. Pero el centro neurálgico se supone que es Jerez de la Frontera para todos los rodajes que van a hacer. Así que bueno, ya estuvieron aquí en la anterior temporada, grabaron el Convento Santo Domingo y algún sitio más, alguna localización más de la zona. Pero es cierto que también se espera mucho y más sobre todo ahora viniendo de los Emmys con esos 4 premios en drama que se ha llevado, ¿no? Lo que pasa es que se van a quedar sin historia, porque ya, como sigan avanzando, no sé qué van a contar. Bueno, ahí está, cuéntame, que lleva 30 temporadas. Eso es verdad. Si Eso quieres lo lo alarga. larga. Eso es verdad. Siempre O hay- sea, el multiverso of Madness con Cuéntame pueden solaparse ahí. No, pero ya dijo el creador de The Crown que no sé, el horizonte de temporada 5, temporada 6 ya Está bien, ¿no? empezaba a ser lo último. Bueno, pues cambiamos de Crown por la Corona y que se vengan aquí Pues, a hablar de si los os dais Borbones. cuenta, cada temporada han sido casi más o menos 10 años de historia. Cada 50, 60, 70, 80, más o menos las 4 o 5. Ya a los 80, 90, un par de temporadas, pues sí se le puede dar. El 17 de noviembre, Tiger King 2. Aquí hay Es mandanga. que esto también puede salir muy mal. O puede salir muy bien o muy mal. La primera es un poco como... Pero había pero- una película planificada también por ahí con Nicolas Cage. Con Nicolas Cage Sí, era, se no, pero se yo llegó a sabía que había cancelar. algo rocambolesco, peor Sí, todavía. Claro, no, pero vamos, era perfecto. La verdad es que para el papel. si alguien puede interpretar a ese hombre es Nicolas Cage. Totalmente. Pues Sí. recomiendo mucho la primera temporada de Tiger King, si no la ha visto la gente en Pero es que Netflix. esto es un fenómeno particularmente inexplicable, ¿no? Porque dices tú, ¿qué puede tener de atractivo un tío que se dedica A criar tigres y tal? Es Pues, un Reigner del pantano. ¿cómo es posible que de ahí surja una trama policial, criminal, Conspiración, psicológica espectacular? Yo cuando empezaba a verla, y de hecho me lo recomendaban ellos, decían, es que tienes que verla, es que esto tal. Y digo yo, pero si esto no tiene ningún tal. No Pues, se puede explicar. es brutal. Hay que ver. Es que es una serie que no se puede explicar porque además toca, sobre todo como está ambientado en el sur de Estados Unidos, toda la miseria que Sí, hay sí. allí, ¿no? La gente que vive allí, cómo es y demás. Entonces yo creo que es que no te sorprende muchísimo porque no te lo Es esperas. Tiger King la experiencia. Sí, totalmente. Además que hay un girito que a mí me encanta, que no es que lo vaya a destripar en sobremanera, pero que empiezan a entrevistar a otros parques y otros compañeros como para decir, no, si el rarito es él. Y resulta que es que casi son más raros ellos. Porque si el otro era líder de una secta de no sé qué, Sí, la sí, sí. otra totalmente paranoica perdida con el otro. Que es tramas de cuerpo, cadáveres de por medio. Sí, la otra es que maltrataba a los tigres, pero ya tenía su propio parque de tigres que hacía exactamente lo mismo. ¿vale? o peor, es tremendo. Pues no sé, esta segunda temporada o no sé qué van a contar de más aventuras de Joe Exotic, pero 17 de noviembre va a ser una fecha que vamos a tener que Bueno, grabar. y- por experiencia ya hicieron una primera temporada de una serie que se llamó Making a Murder, que fue espectacular la primera y sin embargo creo que la segunda pasó sin pena ni gloria porque yo al menos, por ejemplo, no la he visto y la primera me encantó. Es decir, que probablemente pierda algo de fuelle. Depende de la espectacularidad que le metan al relato, que ya es difícil de superar. Yo tenía la vaga esperanza de que hablaran un poco de Mindhunter, pero me he quedado con las ganas. No hay novedades. Para Sí, Mindhunter, no, Mindhunter me parece a mí que vamos a tener Que que espera mucho. esperar o ya casi Nada, rezarme porque no sé yo cómo va No, a ese ver, en proyecto. teoría el proyecto sigue vivo, por ahora. Pero está muy en Muy stand-by. parado. Otra cosilla que ha soltado también y que venía ya avisando es el tráiler de Army of Thief, que es un poco el spin-off de Army of the Dead de Zack Snyder. Que bueno, que Army of the Dead parecía que era una peli que se quedaba ahí no sé si en segundo plano o tal, que no llamaba mucho la atención, pero parece que gustó este personaje y a raíz de ese personaje que era el ladrón y el que abría la caja fuerte, pues han lanzado esta Army of Thieves, que bueno, la verdad que por lo menos tiene pinta de venir a cubrir el aspecto de peli, acción fácil, Sí, ¿no? sin mucha parafernalia, pero que viene a... A mí es que las películas, todo lo que es el producto zombie no va conmigo. Y en la película me pareció muy plana. Y no tenía personajes con los que yo me identificara ni nada. O sea, quizás no en el ladrón de banco, que es el que tiene un poco más de carisma.
pero a mí me pareció muy planita. Ahora, esta nueva serie, vamos a ver qué tal. No, bueno, pero esto no viene a serie, esto es una precuela. Precuela, además. Uf, Sí, además eso, precuela. Como ahora está de moda Qué robar pereza. bancos, pues... qué pereza. más El No caro. irá con una máscara de Dalí ni nada de esto, ¿no? El 28 de octubre nos llega. Para ahora creo que no. Y ya para el último, para 17 de diciembre, nos dejan un poco, no sé si el plato gordo, o sea, os parece a vosotros también, que viene de Witcher con la segunda temporada. También han dejado bastante tiempo entre una temporada y otra, y la que venía a ser un poco a cubrir el vacío de Juego de Tronos con fantasía medieval y un poco la acción. ¿Está cubriendo un poco expectativas o...? A mí sí, yo tengo ganas de ver la segunda. A ver qué tal. Por lo menos las imágenes que nos van mostrando de esta segunda temporada, que nos han pasado 2 adelantos y un tráiler. Yo cuando vi la primera tuve en proporción a la cantidad de episodios que tiene Juego de Tronos, me gustó más The Witcher que Juego de Tronos. ¿No me entiendes? Si en tan pocos episodios me gustó más que 7 temporadas de Juego de Tronos. No sé si me explico bien. Que, digamos que sí, generalmente Juego de Tronos está mucho mejor porque, claro, hay muchos más episodios, pero en tan poco material me cautivó, la verdad. Me parece que está muy... que engancha, que atrapa, que no aburre para nada, muestra mucho. Pues yo creo que sin ser una maravilla, cumple un poco con las expectativas que teníamos un poco de lo que venía siendo la serie, que es adaptación de videojuegos, con su dosis de acción, buena producción, buena puesta en escena. La historia es verdad que es enrevesada, y en la serie de esta primera temporada cogieron una fórmula que a mí me sorprendió, pero sí que es cierto que a mucha gente lo puede decir un poco imprevisto, con eso idas y venidas en el tiempo, Ya. pero a mí me parece interesante. Luego le dio esa magnitud a la historia en la que te sientes y tomas conciencia del paso del tiempo que hay desarrollado en esa primera Lo que temporada. pasa es que también se te queda un poco de prisa, porque la chica que hace de Cirila también va creciendo, como me pasa igual que Stranger Things. Como no se den prisa, Hace apenas un mes por ahí nos estrenaron una película de dibujo animado, ¿no? La Noche del Lobo. sí, ¿no? de Netflix, exacto, sí. Y me gustó bastante, es una precuela. Servía como un poquito de Será adelanto, ¿no? como Ya precuela, para- pero Sí, porque bastante el amplia. protagonista es Vesemir, que es el... Claro que es el maestro. Que es maestro de Geralt. De todas formas, la serie no está mal. Lo único que le achaco a la serie es a lo mejor un poquito de más cuidado en el tema del CGI. Hasta un poquito. Para mi Hay gusto, veces que se queda ahí un Para mi poquillo, gusto. sí. Pero bueno, a ver qué tal la segunda temporada. Que además que creo que nos va por una tercera incluso. Ya, ¿no? Sí, una de las noticias que acompañaba todo el material tráiler y de noticias nuevas de The Witcher era que efectivamente renovan por una tercera temporada, y bueno, no sé si la apuesta de Netflix por The Witcher como buque insignia junto a Stranger Things le va a salir bien o puede ser un poquillo chof. El tiempo yo creo que lo dirá, pero hombre, a mí me ha parecido una adaptación bastante buena. Yo únicamente he jugado uno de los videojuegos, el tercero, que prácticamente es el único que ha jugado todo el mundo, el Witcher 3, básicamente. Bueno, todavía no lo he acabado, porque ellos son horas y horas. Me da tiempo a leerme los libros varias veces antes de acabar el juego, creo yo. Pero es cierto que yo creo que la serie ha gustado, ¿no? Su primera. Lo que pasa es que la gente tiene que aterrizar en ese mundo. Venimos de Juego de Tronos, un desarrollo, como habías dicho, que no es lineal en sus capítulos, entonces a la gente realmente le cueste, ¿no? Hay que Pero darle la un serie empujoncito. no adapta a los videojuegos, adapta a los libros. Es que es Ya, muy ya, diferente. ya. Es que es muy diferente. Sí, pero el videojuego no es mal adaptación de las novelas. No, Y la serie, pues claro, si adapta bien la novela, la verdad es que no hay un producto así que digas tú ha pinchado por mala adaptación. yo creo que todo va a depender de si a la gente le gusta la segunda temporada y cómo la hagan. Sí, yo creo que no deberían apostar a esta segunda temporada por el mismo formato que la primera, en el tema de flashback y tal, pues yo creo que la gente no lo entendió mucho. Sino que hagan una historia más lineal. Yo creo que sí, que esta segunda temporada, ya con el final que tuvo la primera, que era un poco ese punto ahí de decir, aquí eclosionan las 3 grandes tramas de la serie, yo creo que esta segunda temporada ya se presta a una narrativa más lineal, ¿no? Sí, que exploten un poco las relaciones entre ellos, ¿no? La relación entre la maga, Geralt y Ciri, que es realmente el núcleo de las De todas formas, siempre que aparece un producto nuevo con un universo propio, cuesta entrar. Es decir, el que no se leyó El Señor del Anillo y fue a ver las películas dijo, bueno, aquí hay tantos nombres que hasta que me los aprenda Star Wars porque los vemos desde pequeño, pero es cierto que el que llegue ahora, niño de 4 o 5 años, empieza a ver Star Wars, son 30, 50 nombres para aprenderse y un mundo. Correcto. Un universo. Entonces,
complicado, ¿no? Todavía hay que darle tiempo a estas cosas. Bueno, pues hasta aquí cerramos nuestra sección de noticias y bueno, pues cambiamos de tercio, nos movemos hacia sección Kinemaglosia con nuestro compañero Akira Hikawa, que ya nos ha adelantado que hoy va a hablar de lenguajes inventados, Sí. pero tenemos también mucha curiosidad por saber qué, cómo y dónde aparecen estos lenguajes. Así que nada, todo tuyo. Gracias. Pues sí, son lenguas inventadas o más bien alfabetos inventados. Ahí he hecho un poco de trampa. Porque todos los habremos visto, todos los que estamos aquí seguro, y muchos de los que nos escuchan, porque... Yo casi me atrevo a decir que alguno hasta casi sabe algo. Claro, seguro. Seguro. Porque, bueno, voy a decir lo que es y ahora. Lo encontramos en Star Wars y es el alfabeto Aurebesh, que es el, bueno, lo vemos presente, lo vemos en pantalla. Aquí vemos, por ejemplo, un texto en Aurebesh y ¿por qué habrá gente que sepa leerlo? Porque realmente pone algo. Desde el retorno del Jedi, que es cuando se creó realmente el alfabeto como una transliteración Del inglés. del ¿no? inglés. Pues aquí, por ejemplo, en este texto pone May the Force be with you. ¿Vale? Y cada letra, cada símbolo es una letra que corresponde al inglés. Y Al eso, inglés. Al inglés, sí. Entonces, hay muchos productos de Star Wars, sobre todo los más recientes, en los que vemos texto que está en este alfabeto, el Aurebesh, que de hecho Aurebesh viene de Aurek y Besh, que es alfa, como el alfa y beta de alfabeto. O sea, es un sistema. Lo tiene ahí ya Sí. hilado. Y entonces, por ejemplo, en la última que sacaron de Bad Batch, ahí sale siempre todo en Aurebesh y todo lo que aparece quiere decir algo. Lo bueno es que no es necesario saber leer Aurebesh para entender lo que pone porque está todo muy internacionalizado, ¿no? Siempre cuando aparece una pantalla en un cockpit y te pone que hay una avería, pues siempre sale el dibujo, el boceto, ¿no? De la nave con una parte roja y entonces todo el mundo sabe qué es lo que pasa. Pero te pone realmente parte dañada o tal, o bajo en Combustible, carburante. fallo del sistema. Sí. Y todo, y siempre pone algo, que quiere decir algo. Pero bueno, está muy bien hecho, la verdad, porque está todo internacionalizado, ¿no? ¿Quién se dedica exactamente a controlar ese texto o esos detalles dentro de producciones? ¿Hay una persona específica que diga, pues, el lingüista, por favor, venga usted por aquí y cuide el Aurebesh? Hombre, supongo que sí, que siempre será... no creo que sea una tarea muy complicada, ¿no? Porque una vez que te dan el alfabeto, pues eso, basta con transliterar del inglés al alfabeto del Aurebesh. Pero sí, imagino que siempre será el mismo equipo, ¿no? Que se encargue de eso. Pero habrá transcripciones en pero plan, sí conjugación de frases o será solo eso letra por símbolo. Exactamente. No es una lengua. Vale. No es una lengua como el Navi de Avatar o el Quenya, o el ¿no? Quenya de Señor de los Señor de los Anillos. Anillos. No, esos son idiomas que tienen sus conjugaciones, verbo, persona, todo. Esto es realmente es el inglés transliterado, es decir, cambiando los símbolos, Sí, palabra por símbolo. pero por letra. Letra por letra. Sí, letra por letra. Aquí vemos un texto, si no me equivoco, sale es la primera vez que aparece la lengua. Sí, esta es la... Ah, no, pero este texto es un prototipo, es, digamos, el primer intento de hacer un del Aurebesh. lenguaje. Y aquí todavía, si tú lo transcribes, además, si tú lo transliteras, además de que algunos no existen en el Aurebesh actual, no significa nada. No significa nada. O sea, puedes, sí, sacar las letras, pero no hay palabras reales. Claro. Pero a partir del retorno del Jedi sí que ya todo lo que aparece. A partir del retorno del Jedi. Sí. O sea, que todo lo que vemos antes al principio es adorno. Claro. Eso se hace mucho también, bueno, en series como en Pokémon, ¿vale? Un ejemplo aquí muy... ¿verdad? ¿verdad? A partir del Pokémon de la región de Unova, de Celia, creo que salen estos su propio alfabeto, pero te lo venden todo en las tiendas y tal, pero no tiene ningún significado. Es adorno y me parece una pena porque podría significar algo. Creo, si no me equivoco, en el juego sí que significa algo, pero en la serie no. En la serie está así muy aleatoriamente, ¿no? Pero bueno, Star Wars es algo bueno porque además
con todo esto de las lenguas inventadas o los alfabetos inventados, yo me lo paso pipa. Porque yo siempre que hay un idioma así o un alfabeto inventado, yo intento así, pause. A ver qué dice ahí, a Claro. ver qué pone ahí. Porque a veces hay huevos de Pascua. Y de hecho, pasa con el wakandiano. El wakandiano también es un idioma, es una lengua, es un alfabeto transliterado del inglés. Y por ejemplo, vemos en el texto o sea, en los créditos finales de Falcon in Winter Soldier, hay una parte, cuando aparecen por primera vez las wakandianas, Sí, las Dora Milaje. hay una parte en los créditos en la que aparece un texto en wakandiano, que es Wakanda Forever 2 veces. ¿Pero se transcribe o literal? Igual como en inglés, igual que la W, funciona igual. Wakanda Forever y es letra por letra. La W es ¿Y este dónde- símbolo, dónde- la tal... Sí. Y lo bueno es que el wakandiano tiene mayúsculas y minúsculas, el Aurobes no. ¿Y dónde podemos encontrar, por ejemplo, el alfabeto de Wakanda? Eso en internet se encuentra fácilmente, te encuentras un alfabeto y te lo puedes poner, pues eso, si quieres saber qué pone, te lo pones al lado y vas dándole pause. Yo sé que Laura Bess, por ejemplo, estuvo un tiempo en el Google Translator. Pero sí, es verdad, estuvo un tiempo en el Google Translator cuando se estrenó el último episodio de La Guerra de las Galaxias, pusieron en el Google Translator para ponerlo, para traducirlo. Sí. Pero del wakandiano no. No había yo caído yo. Bueno, y Vamos además... un momentito. sí, claro. Sí, porque vamos a ir un momentito a publicidad y enseguida volvemos hablando un poquillo más del Aurepes. Bueno, pues seguimos aquí en el último McGuffin. Estamos de lleno en sección Kinemaglosia con Akira Hikawa, aprendiendo mucho y bien de lo que significan esos símbolos extraños que vemos a veces en Star Wars y conociendo también lenguajes que podemos transcribir o incluso directamente nuevos idiomas que se pueden hablar. Estábamos aquí hablando un poco antes fuera de cámara de todos los lenguajes y todos los idiomas que ya son casi oficiales e incluso reconocidos como tal, de muchas otras películas que hemos visto, desde El Señor de los Anillos, Avatar, incluso Star Trek, y bueno, la verdad es que empiezan a surgir muchas dudas, muchas preguntas, y bueno, pues una de ellas es, y ya le pregunto aquí directamente, ¿se puede estudiar y aprender algunos de los idiomas estos inventados o son todavía cosas muy de frikis y de underground? Pues se pueden aprender idiomas como el Na'vi de Avatar, el Klingon de Star Trek, el Kenya del Señor de los Anillos, o sea, el Igual élfico. que hay un curso aprende inglés, hay un curso aprende Klingon. Sí, vamos, lo puede haber fácilmente. Métodos de Klingon. De hecho, Alejandro ha dicho bien un dato que es correcto, vaya, en la universidad, hay universidades en las que se enseña élfico. El Quenya, sobre todo a inglesa, de donde viene Sí, Tolkien. sí. Y eso es flipante. Se paga bien el traductor. Tengo élfico 1. No creo, vamos, que se pague nada bien esa asignatura. Pero ¿Te imaginas entrando por la ONU? ¿Tú quién eres? No, yo el traductor de élfico. Dices, bueno, pues espérate un momentito que todavía... mientras que no nos haga falta el traductor de Klingon, Pero los Klingons no eran buenos. bueno, depende. de Las la primeras versión. temporadas no eran muy buenas, la verdad. Y además por internet fácilmente se encuentran diccionarios de élfico, de orco también, el idioma de los orcos también se encuentra. En The Big Bang Theory sale el diccionario Klingon, inglés Klingon, en muchos episodios. Sí, y El de lo Oxford, bueno o sea, es el que... típico de Oxford pequeñito que tenemos todos en casa. Claro, los de Klingon, inglés. Klingon inglés Klingon. Y lo bueno es que el fandom es tan grande que los fans mismos enriquecen el idioma. Digamos que los lingüistas que han inventado cada idioma, digamos que le dan lo aceptan, ¿no? Valoran las nuevas palabras que proponen y si es coherente con la lengua, ¿no? Con las normas de gramática de la lengua o morfología, la aceptan al final. Y el Na'vi está pasando eso. Mira que solo ha habido una película y se supone que va a haber una segunda, y una tercera y una quinta. Tiene ya todo ahí. Ese James Cameron, tú sabes. Hombre, pero sí, es cierto. o sea, hay una legión ahí lingüística que sigue trabajando ese idioma y se está creciendo sola. O sea, que no, esa lengua, aunque no haya películas y no haya nuevo material de Avatar, sigue creciendo. Pero sí que es cierto que el tener ese producto y esa narrativa
bien trabajada, con ese lenguaje bien estudiado, por lo menos bien estructurado, que no sea simplemente un adorno, ayuda a la narrativa visual de la película, ayuda a integrarnos dentro de esos universos. Claro, eso es lo que estaba pensando yo, que ahí hay una diferencia de calidad entre un producto y otro, ¿no? El que te pone un cartel, se inventa unos símbolos, esto lo hemos puesto por salir del paso, no significa absolutamente nada, y el que dice, no, hemos inventado un idioma y lo estamos utilizando en nuestra película, en nuestra producción, y que haya un departamento encargado de eso y demás, pues denota pues calidad en el producto. Digamos que hay 3 niveles, ¿no? De creación, de creatividad. Está el que pone símbolos que no quieren decir nada. El segundo, que es pues una transliteración, es decir, como el Laurebesh, que se translitera en un idioma, por ejemplo en inglés. Y luego está el que realmente pone algo y además en su idioma propio, con sus propias normas de gramática. Sí. Y bueno. Y por ejemplo, pues un detalle en The Bad Batch, que aparece Laurebesh, pues como has dicho, mensajes técnicos, pero en los cascos del lote malo, o el lote malote. El lote malote. Hay que decirlo en alto, no pasa nada. Pues sale el 99 en Aurebesh. Es un cuadrado y una línea debajo, y ese es el 99 por la orden 99 a la que pertenece. Y yo recuerdo que la primera vez que la vi fue en la primera película, en los prismáticos, ¿no? Es donde sale los números siempre. Bueno, en los prismáticos es verdad que también sale, pero yo lo recuerdo más bien del rayo tractor, cuando Obi-Wan va a desactivar el rayo tractor, que gira una palanca, pues va por un pasillo, le da la vuelta a una especie como de estructura, gira una palanca y en el panel está escrito, había escrito algo en Aurebesh que no sería nada, porque claro, es la primera película. Sí, pero es verdad que por lo menos yo el primer recuerdo que pues estaba haciendo ahí en memoria, estaba intentando ver hasta dónde llegaba. La primera vez que se ven los símbolos creo que es en el prismático de Luke Skywalker cuando busca a los droides, que ya se ven ahí abajo. Y, claro, no te lo sé decir porque no tengo la imagen ahora, pero lo que suelen salir en los prismáticos siempre son números. Suelen ser números porque miden la distancia y tal. Pero en esa vez, pues quizás y sea una cosa que me parece muy interesante y que siempre lo he dicho y bueno, no sé, siempre me lo he cuestionado. El Aurebesh parece que está estandarizado en todo el universo de Star Wars. Sí, es un poco el idioma de todo el mundo. Sí, siendo tantas razas, tanto... Es que de hecho es la lengua estándar del universo en Star Wars. Digamos que para ellos es como si fuera, el leerlo, pero además la pronunciación es el inglés. Digamos que realmente es el inglés la lengua estándar, pero como tiene otro alfabeto, es otro idioma. Pero realmente es el inglés, el idioma estándar, escrito con ese alfabeto. Y bueno, y ya para terminar, quería contar que en Marvel, en los cortos de Marvel, de What If, ¿qué pasaría si? En el episodio en el que pasaría si Black Panther fuera Killmonger, ¿no? No, Killmonger no, Star-Lord. Sí. Aparecen muchos wakandianos cuando entra en la nave, todas las paredes están llenas de wakandianos. Y ahí tardé varias horas en transcribir todo, ¿vale? Y literal. Además que algunas partes estaban cortadas, bueno, en fin. Y ponen cosas. Entre ellas ponen letras de canciones, otra pone Dead Inside, que eso no sé si es un guiño a Walking Dead o qué. Y otro, que esto está clarísimo, y es Timon was here. Y en el otro lado pone The Circle of Life. O sea, Timon estuvo aquí y el círculo de la vida de Rey León, totalmente. Porque Wakanda, claro, son vecinos. Ahí. Y esas son las cosas que aprecio haciendo todo esto. No, al final Rey León va a ser precuela de Black Panther. No te digo que siempre, no te digo que siempre, pero siempre hay algo así, un detallito. Hombre, está gracioso que claro, guarden esos easter eggs, esos pequeños huevos de Pascua que nos sirven de guiño a otras pelis, a otras series, a otros momentos. Claro. O que directamente aporten algo a la narrativa, que siempre viene bien. Y ya lo último es una pena porque en Star Wars Visions hay Aurebesh, pero no significa nada. Yo creo que como ya es un producto japonés, no es inglés, no es americano. Es una adaptación demasiado. Claro, ya les viene grande el transliterar algo en otro idioma que no es el suyo, además japonés, que el inglés lo lleva muy bien. Para los japoneses, para los suyos, son muy suyos. Sí, pero hay una cosa que la han hecho bien en el primer capítulo, que es muy kurosawaesco. Aparecen Aurebesh kanjizado. Es decir, como si fuera un kanji, pero si lo ves, son los caracteres del Aurebesh, pero no quiere decir nada. Podrían dar un paso más. Un poquito más fino ahí. Sí. Y no sé si habéis visto en ese capítulo aparece un easter egg que no tiene nada que ver con los idiomas, pero ya lo saco. Lo tengo fresco. Sí,
Dale. Suelta. Sí. Lo suelto, ¿no? Te voy a poner a prueba. Pues es el póster de la primera película de La Nueva Esperanza, que se ve Luke Skywalker con el sable así, Darth Vader de fondo, pero como está en blanco y negro, se le ve fondo. Reconozco que lo he visto, pero lo he visto por Twitter. No lo he visto, no fui capaz de verlo en directo. Pues yo lo vi. Estaba demasiado obnubilado con la animación. Pues yo lo vi y digo, Darth Vader, primero, y después lo volví a ver otra vez, porque sale 2 o 3 veces, y digo, me apareció ver a Luke Skywalker, y ya lo paré, y era ese, el póster de la película, el póster original de La Nueva Esperanza. Star Wars Visions, que seguro sí o sí caerá también por el programa, porque la verdad es que es una pasada de animación. Y nada, lo he dicho. Muchísimas gracias, Akira, por esta clase de aquinemaglosia con el Aurebase como esquema central y con todo lo que hemos aprendido sobre el lenguaje. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Cambiamos de tercio y nos movemos a Hermanos de Sangre. ¿Qué le empujó a alistarse en los paracaidistas? No quería luchar con los mejores, señor. Esta es la compañía Easy. La primera compañía de este regimiento. Habéis forjado entre vosotros vínculos entre camaradas. Me enorgullezco de haber servido con todos vosotros. Hermanos de Sangre se estrenaba hace 20 años, en el 2001, y que venía con 2 nombres como punta de lanza, que eran Steven Spielberg y Tom Hanks, y que también es una serie que venía también muy a colación con Salvar al Soldado Ryan, que en aquella época pues también venía ya de unos años con una de las mejores películas bélicas que se han hecho. Y bueno, pues esta miniserie de 10 capítulos de HBO, pues que destripó y destronó pues todo lo habido conocido en cuanto a cine bélico trasladado a televisión. Fue una producción brutal, bestial, que cautivó tanto a crítica como público. Y bueno, pues como se cumplen 20 años, hemos decidido pues darle su espacio, pequeño espacio aquí en el último McGuffin, para hablar un poquito de ella y que, bueno, pues conocer un poquito más, pues datos, curiosidades, lo que nos provoca y lo que opinamos sobre esta serie. La verdad es que no sabría por dónde empezar, pero opinión generalizada con respecto a todo, ¿qué os parece que supuso esta serie cuando la visteis y qué descubristeis? Yo hace mucho tiempo que la vi y todavía, ahora que hablamos fuera de cámara, ¿no?, de unas cuantas escenas, me han venido a la mente como si la hubiese visto ayer y la verdad es que para mí es una de las mejores series bélicas. Me gusta mucho siempre el cine bélico. Me parece que a través del horror de la guerra se narran cosas muy interesantes y en esta Hermanos de Sangre la camaradería entre los soldados está genial. O sea, los lazos que forman, incluso algunos que en principio no se cae bien y luego por los horrores que se encuentran en la guerra y las dificultades que tienen que pasar, pues sí estrechan lazos y demás. Y luego cómo ellos viven la guerra y cómo descubren los horrores que estaban haciendo los nazis también, ¿no? Espectacular. A mí además me enganchó a ver otras series bélicas que tiene HBO que son también muy buenas y la tengo en un pedestal, vamos. Luego eso, serie prácticamente, yo creo que top 3 de mejores series de la historia. Para mí, personalmente, no sé si la mejor prácticamente. Es verdad que jugando con miniserie tiene un poquito de ventaja, pero a nivel de producción, siendo ya una producción de 2001, se han pasado 20 años y la factura técnica sigue estando muy bien. Yo que la he refrescado más estos días porque yo la vi allá por cuando se estrenó, que aquí la emitió Canal Plus, no sé si al poco tiempo, al año siguiente o algo así. O sea, Canal Plus, imaginaros lo que ha cambiado el panorama, que ya ni existe. Existe en Francia, no únicamente, me parece todavía Canal Plus. El caso es que es cierto que ha aguantado muy bien el paso del tiempo. No tiene los efectos especiales, no, como podemos ver, pues yo creo que la técnica está muy depurada, sobre todo viene a raíz, para mí es que viene a ser casi como un spin-off de Salvar al Soldado Ryan,
Que al final Salvador Ryan se centra en ¿Sabes un que, día en concreto. Como dato, Salvador Ryan es un miembro de la 501. Como dato. El caso es que al final te demuestra el desembarco en Normandía, te explican un poco de, oye, si vamos de Normandía a Caena, no sé qué tal, París, y con París tomas Berlín, ¿no? Que lo hice en una de las escenas, pero aquí es cierto que desde que los lanzan en el avión, dónde caen, cómo caen, digamos que expande ese universo, ¿no? De lo que fue la invasión por parte de los aliados, ¿no? En Europa, y yo creo que además te muestran muchísimos puntos diferentes. Al final no se centra en decir, bueno, tienen que llegar a Berlín, pero oye, mira, pues estuvieron en Europa, luego volvieron a Inglaterra, los mandaron a Bélgica y terminan en Austria, descubren los campos de concentración. Entonces, al volverla a ver, me ha sorprendido eso, ¿no? De lo bien hilado que está todo y sobre todo para entender toda la dimensión de lo que supuso la invasión, ¿no? Por parte de los aliados. Alejandro, a ti que cuando la viste, ¿qué opinión te deja? Bueno, yo es que soy muy fan del cine bélico. Me pasa igual que soy muy fan del cine bélico. Y yo cuando la vi, yo flipé en colores. Porque para mí, o sea, yo hay muy pocas series que me vea o me pueda recurrentemente. Y Hermanos de Sangre, como he dicho antes, me la puedo haber visto 6-7 veces ya. O sea, para mí es top 3 de series de siempre. Es muy buena, muy buena. Y además que tiene capítulos que son memorables, como el de ¿Por qué luchamos? El Why We Fight, que puede ser el sexto, el séptimo, por ahí, que es cuando cuando descubren el horror de los campos de concentración, o no sé, pues cuando los tiran en Francia, o incluso en el inicio de Market Garden, que también hay un capítulo destinado a eso, incluso cuando llegan ya al nido del águila y ya toman el refugio de Hitler. Tiene un montón de escenas muy memorables, como he dicho, y la verdad es que merece muchísimo la pena. Si bien su contrapartida, la serie que salió luego, que es de Pacific, que trata el otro teatro de la guerra, no fue tan buena, esta me parece una obra de arte. La verdad es que aquí Top Gun y Spielberg se coronaron. Es muy bueno. Akira, ¿tú eres también fan del cine bélico o te cuesta ya un poquito más entrar en...? A ver, me tengo que preparar mentalmente para verme una película o serie bélica. Por ejemplo, tengo ahí pendiente la de 1917, que quiero verla, porque ha recibido una buena crítica, pero no sé, tengo que encontrar el momento. Me encantó Salvador Ryan, pero no sé, son temas que no es para verlo una tarde así cualquiera. Yo creo que hay que encontrar el momento. Darle su espacio. Sí. Para quien no conoce Hermanos de Sangre, ¿qué es lo que cuenta? ¿Cuál es la sinopsis inicial de esta serie? Bueno, se centra principalmente en la compañía ISI de la 506 de la Brigada de Paracaidistas, ¿no? del Ejército de los Estados Unidos. Y básicamente lo que es el primer capítulo, que ocurre aquí, que es la instrucción, ¿no? Es al final... Entiendes que dentro de la instrucción, por lo menos lo que yo entendí, tiene que haber una autoridad militar, imponerles una serie de cuestiones, llevarlos al límite. El que no, que es lo típico que se ha visto en muchísimas películas, vamos. Hasta en la Teniente O'Neill, me refiero. Si tienes que superar esto si quieres estar aquí, porque te vas a enfrentar a lo peor. Que después al final te lo muestra en la serie, ¿no? Ese frío. Que al final tampoco van a estar preparados para eso. Y no van a estar incluso preparados para eso. Pero es cierto que si te da a entender de, oye, te ponemos un capítulo de instrucción, básicamente que es 1 hora, donde se ve los típicos mandos intermedios superiores, que bueno, venga, sois chavales, hemos arrancado de vuestras casas, además en pleno apogeo de su vida, con 20 años, y os vamos a llevar al horror más absoluto, ¿no? Todo lo que sí te das cuenta también es que hay un halo de que no te cuentan las cosas, porque incluso hasta llegando al capítulo de los campos de concentración nadie sabía aquello. Todo lo que viene muy bien es eso, es como os vamos a poner en los peores sitios para que hagáis lazos entre vosotros, que al final por eso se llama Hermanos de Sangre, ¿no? Y yo creo que te explica sobre todo eso, que es un retrato muy fiel de lo que es porque sí, lo hemos visto en la chaqueta metálica, no lo han mostrado, pero es una parte demasiado exagerada, ¿no? Digamos que tiene que haber un punto intermedio entre pero siempre hay mucho abanico de una misma historia. No todo es como se muestra en la chaqueta metálica, ni todo es como se muestra en Hermanos de Sangre. Por ejemplo, Hermanos de Sangre, a mí hay un aspecto que me pareció muy interesante y que explotaron muy bien, y fue la del superior y un poco, digamos, incapaz de estar a la orden del cargo,
que precisamente el personaje que todos conocíamos cuando vimos la serie, porque era el de Ross Geller, el pobre que veníamos todos con el nombre conocido y la persona conocida, y resulta que era era un poquito más inútil de todos los que allí se vieron, ¿no? Y claro, eso también es un poco injusto porque no todos seguirían inútiles. Sí, hombre, te pero muestra esa parte de que hay gente amargada en esta vida, porque claro, si el resto les daban un permiso 2 días, se ponían súper contentos y decían, por ahora os voy a quitar el permiso. Ten en cuenta que todos estos son personajes reales. Ese hombre, ese personaje, existió. De hecho, murió porque se suicidó después de la guerra. Pero todos esos personajes existieron de verdad. Claro. Sí, porque eso es un aspecto que sí que te quería preguntar, Alejandro, y quería comentarlo también, el apego real de esta historia, porque si Salvar al Soldado Ryan tenía un punto también cierto o más veraz, sí que se viraba un poquito más a la ficción. Aquí esta compañía prácticamente no es la historia calcada, porque también tiene sus fallas históricas, pero sí que se acerca mucho a la realidad de lo que pasó esta compañía. Sí, el tema es que esta serie está basada en un libro, un bestseller, que se llama Band of Brothers, y la autora lo que hizo fue entrevistar directamente a todos los protagonistas o los que encontró para hacer la novela. Y luego Spielberg la adaptó genialmente, la adaptó muy bien. Pero realmente esto son historias reales, o sea, son vivencias reales de los soldados. O sea, que todo es real. Bueno, todo es real según el prisma de los soldados, claro. Es que por eso a mí me cuesta ver este tipo de cosas, porque ya no es decir hay guerra, hay muerte, qué mal, no. Porque no estamos acostumbrados a verlo en Star Wars y tal. Pero es que al ser algo real y saber lo que han sufrido y el esfuerzo que han tenido que les ha supuesto, ¿no? A llegar a eso, a cumplir una misión, a sobrevivir, a salvar a un hermano y tal. Es que, claro, se merecen, aunque no estén aquí, pero se merecen que toda tu atención y todo tu tiempo para poder apreciar esa historia, ¿no? No es decir, me lo veo de fondo y tal. Entonces, ya no solo por la parte dura, sino por rendirle homenaje como se debe, ¿no? Yo creo precisamente que es muy en la línea de lo que tú estás contando y que creo que se merece esa historia y ese hecho histórico. Precisamente Hermanos de Sangre cumple ese cometido de darle ese homenaje a esos hombres y a ese hecho histórico. Siempre es verdad que hay una parte de la historia que se cuenta porque hay unos vencidos y unos vencedores y siempre hay 2 puntos de vista de una verdad. Pero en lo que se da a ese homenaje y a ese hecho histórico y a ese suceso, yo creo que Hermanos de Sangre es lo más correcta con respecto a ese homenaje. Hay una escena que me describe muy bien eso que dice, que este hombre, el protagonista, llega empieza el capítulo así, llega a una cima y se ve a un soldado de la Wehrmacht, que es el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial, el regular. Es un niño, prácticamente, que se levanta y lo mira, está con una flor en la mano y lo único que hace es que saca la pistola y le pega un tiro. ¿Vale? Te dice muy bien por el proceso mental que pasa un soldado en la guerra, es decir, cómo no hay instrucción no dudas, o sea, que te prepare para eso. Exactamente, es o tú o yo. Entonces eso lo plasmo bien. Hay otra escena también, por ejemplo, que están en Bastogne en un bosque en pleno invierno y uno de los sargentos que más tiempo lleva en la compañía se derrumba mentalmente y tiene que irse de allí. Lo tienen que evacuar. También tienes que entender la presión a la que están sometidos los soldados. Es la que está muy bien. De hecho, no creo que se pueda comprender la presión a la que estuvieron sometidos, aunque la serie lo plasma espectacularmente bien, porque hay escenas en las que ves la batalla cruda. La verdad es que la serie no escatima en la crudeza visual. No, para nada. Es un poco en la línea, yo creo que más suave que Salvar al Soldado Ryan, pero aún así también muestra esa crudeza y tú te empapas de esa dureza, esa crudeza, esa dificultad, ese drama moral, la dificultad psicológica del proceso del soldado desde la instrucción hasta que terminan, las secuelas también psicológicas, las heridas físicas, las cicatrices. O sea, y la posguerra también, la parte mental de la posguerra también te la narran, porque te dicen que tienen que tener una serie de puntuación, ¿sabes? Llevan 3 años en Europa pegando tiros y te dicen que al final para reengancharse al ejército tiene que cumplir con unos requisitos, la mayoría de ellos
no los cumple y dice, bueno, llevo 3 años aquí haciendo misiones, sobreviviendo, y no, pues entonces también te explica esa parte, ¿no? Está el típico que dice, no, me voy a retirar en un rancho, yo me voy a una fábrica, me voy a conducir mi taxi. Y hay una cosa que hemos contado, nos hemos dejado más o menos claro, pero es que tiene una parte documental, es decir, al principio de cada capítulo sale una serie de personas reales hablando, que al final se descubre que son los personajes de la serie, ¿no? Y obviamente muchos de ellos habrán muerto, porque la serie han pasado 20 años, pero es cierto que tiene ese componente que a mí me resultó muy parecido a lo que hizo Spielberg en La lista de Schindler. Que al final todos los personajes que salían su parte real, allí llevando a un monumento, a un cementerio judío, llevando... Tú fíjate hasta el alcance que tuvo la serie, que cuando murió Richard Winter, que es el protagonista, al entierro fueron más de 3.500 personas. Pues... O sea, Es una manera fue algo increíble. De darle visibilidad a esa persona. A mí me gusta mucho que cuando se descubre, ¿no?, que los que están narrando la historia, porque es que le da mucha veracidad al relato y esa parte de te lo estoy contando en primera persona lo que pasa, le da un toque muy especial a la serie. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo y nada más. Ya sabéis que Hermanos de Sangre es una de las obligatorísimas series que tenéis que ver. Cumple 20 años y no hay mejor ocasión que rendirle homenaje que si no la conocéis, que la veáis, y si la habéis visto, volver a verla. Yo solo recomiendo que si la veis, verla con su compañera de Pacific y también con otra serie muy guay para verla desde el otro prisma, que es Hijos del Tercer Reich, para conocer un poco también el lado de la Alemania. Nada más, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Alberto, Jesús, Akira, bienvenido y hasta luego, que nos vemos muy pronto seguro. Y Alejandro, nos vemos en el siguiente McGuffin. Adiós.